Oremos, hermanos, para poner este estudio en las manos de Dios, ¿sí? Señor, te queremos dar gracias por tu bendita palabra. Hoy que vamos a considerar lo que es la Escritura, lo que es este libro, te rogamos que nos des un claro entendimiento de lo que este libro significa para nosotros, tus hijos, como nuestro manual, Señor, del cristiano. Como tu misma palabra dice, es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Ella nos inspire para que lo que hoy podamos estar hablando pueda glorificarte a ti y darnos más luz a nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, felicidades, Val, Edith. Hoy es el día. Yo les dije que no vinieran, pero Val me dijo, dice, qué mejor que festejar aquí, ¿no? Bien. Johnny hace 8 días nos dio una introducción acerca de lo que es la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, diferentes formas que le llamamos, de cuántos libros contiene, cuántos autores la escribieron, durante cuántos años, más o menos a qué autores se les atribuye algunos libros, que en algunos son claros, en otros no son tan claros. Y dentro de todo eso nos estuvo introduciendo Johnny hace 8 días. Bueno, a lo largo de la historia, hasta nuestros días, a nosotros nos ha llegado este libro y hoy quizás nosotros tengamos un ejemplar en nuestra casa, o 2 o más, pero ¿saben lo que costó a muchos hombres? Sus vidas. Y deberíamos estar agradecidos porque, bueno, esto nadie lo iba a detener porque es de Dios, pero tuvo que haber hombres fieles que tuvieron que hacer mucho trabajo y hoy se sigue haciendo mucho trabajo todavía. Hay hermanos que están traduciendo la Biblia a otros idiomas, a dialectos. El otro día escuchaba un dato, y curioso, lo escuché un dato en una estación de radio, donde invitaron a un pastor y estaba hablando de la Biblia. Y él decía que la Biblia ha sido traducida. Déjenme ver, no vaya a dar mal el dato, pero creo que dijo 2000 idiomas. Y preguntaba él, dice, ¿saben qué libro después de la Biblia es el que ha sido traducido a más idiomas? Muy bien, Dani, ¿cómo sabías? El Principito es el que ha sido traducido a más idiomas. ¿Dice en el Principito eso, ese dato? ¿Y saben a cuántos idiomas se ha traducido el Principito? Para tener una comparación. ¿Cuántos? No, ahí sí fallaste. Bueno, al menos el dato que yo recabé es a 300. A 300 idiomas en comparación con 2000 de la Biblia, ¿sí? Es un margen muy amplio, ¿sí? Pero ¿saben qué? Todavía hay lugares, hay muchos más idiomas y dialectos a los que la gente está trabajando para que esto llegue. Y por eso debemos estar agradecidos nosotros que hemos tenido el privilegio de tener
en nuestras manos una Biblia. Ahora, dentro de la tarea, aquí yo creo que hasta van a ganar los niños. ¿Quién se sabe todos los libros de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién se lo sabe? ¿Liz? ¿Quién más? ¿Rebe? ¿Joshua? ¿Maestras, maestros de niños? ¿También? ¿Y sí? Sharon, Dani, ¿tú también te lo sabes? ¿Sí? Bueno, eso sería nada más como un dato, pero sería bueno que nos aprendiéramos, hermanos. Los 66 libros de la Biblia sería bueno que nos los aprendiéramos, el orden en el que está. Y aunque supiéramos cuáles son los libros históricos, cuáles son los libros poéticos, ¿sí? de los profetas. Y ya en el Nuevo Testamento se llega a resumir el Antiguo entre escritos, salmos y profetas. Eso abarca todos. Y alguien me puede decir, ¿cuántos libros tiene la Biblia católica? Muy bien, hermana Abby, 7 libros más. 7 libros más que se le llaman apócrifos, y a veces tenemos la idea que la palabra apócrifo significa falso, y eso es falso. Apócrifo no significa falso, de acuerdo a la Biblia. Significa no inspirado por Dios, porque todos los demás libros, los 66, están inspirados por Dios. Y no es falso porque trae mucha información. Si ustedes se encuentran como una laguna entre el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se encuentra como una laguna como de 400 años. De Malaquías hasta Mateo, de repente no hay nada como de información. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que esos fueron los años del silencio de Dios, que Dios no habló. Yo creo que Dios siempre ha hablado. No hay un registro, ¿sí? Pero sí hay un registro en los libros deuterocanónicos, también se llaman. Los 7 libros que tiene además la Biblia católica, deuterocanónicos, y viene la palabra deuto, es segundo, como Deuteronomio es la segunda ley, deuterocanónicos son los segundos libros del canon. Y entonces estos libros nos dan mucha información. Yo a veces me pregunté, y tuve que después que investigar y estudiar, ¿por qué de repente en el Nuevo Testamento aparecen una secta llamada fariseos, saduceos? Ya otros que están los herodianos, pues se entendía por Herodes. Dije, ¿de dónde surgieron estos? El Antiguo Testamento no habla nada de esto. O si lo encuentran en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y dónde surgieron? Y se los dejo de tarea, mejor. Ya los iba a decir, pero no. Y entonces, esos libros tienen información. Y miren, vamos a el Evangelio de Juan. Los primeros 3 versículos del Evangelio de Juan. Dice la Escritura, algunas versiones, ¿alguien tiene una versión que diga, en el principio era la palabra? Pero hay versiones que dicen, en el principio era la palabra, en lugar de que diga, en el principio era el verbo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Y esta cómo la conocemos, este libro? También como la palabra de Dios. Déjenme iluminar. Ya no veo. La traducción viviente dice, y en el principio era la palabra. Sí. La palabra en el idioma griego tiene dos acepciones, dos significados, o dos formas en que la podemos entender. Una es logos, que significa la palabra, y otra es rema. Dice el diccionario Strong acerca de la palabra, dice, el rema es lo que se dice o lo que se habla en contraste con logos. Que logos es la expresión de un pensamiento, un mensaje, un discurso. Logos, digamos, es el mensaje y rema es la comunicación del mensaje. Aplicándolo a la Biblia, logos designaría la totalidad de su mensaje. O sea, toda la Biblia, la palabra toda es el logos, ¿sí? La palabra de Dios. El rema, digamos, es un versículo. El significado de rema, diferente al de logos, se podrá ilustrar en Efesios 6:17. ¿Puedes poner, Lili, por favor, Efesios 6:17? Donde se habla no de las escrituras como un todo, sino de aquella porción que el creyente maneja como una espada en tiempo de necesidad. Efesios nos va hablando, Efesios 6, acerca de la armadura de Dios, y en el verso 17 habla del yelmo, pero al final dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando en Efesios habla de esto, de las escrituras como un todo, no lo está hablando en ese sentido, sino de una porción que el creyente maneja como una espada en un tiempo de necesidad. Por eso es que al tener nosotros la Biblia y la vamos estudiando, cuando nosotros la leemos, Jesús dijo, no se preocupen cuando ustedes tengan que hablar algo, porque en ese momento el Espíritu les va a recordar y les va a decir lo que tienen que hablar. La definición de escrituras también en el griego es grapé, que podría compararse, y ahí vienen ciertas palabras, o se compara con gráfica, grafía, con biografía, con autógrafo. Digamos, las escrituras es un documento, cualquier cosa escrita y la escritura sagrada se conocen como las escrituras. O sea, el Principito es un grapé, cualquier cosa escrita. Pero refiriéndose a las escrituras que ya son sagradas, el grapé toma un sentido diferente. El grapé señala al autor divino con la idea de que lo escrito permanezca para siempre, como la voz de Dios, el Dios viviente. Mientras algunos eruditos llegan a restringir el grapé solo a los escritos del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro en su segunda carta incluye a toda la escritura. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, toda, completita, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay algunos que dicen que nada más sería el Nuevo Testamento, ¿no? Así que hoy vamos a profundizar un poquito, ya no tanto en la formación, en la introducción, sino lo que para ti, para mí, debe significar este libro.
Ahorita en la célula estamos estudiando el Salmo 119. Y si tú has leído el Salmo 119, ahora te voy a dejar de tarea para dentro de 8 días que te lo aprendas de memoria. ¿Qué? No pueden, 172 versículos, 76 versículos. Y aquí 8 días ya no los aprendimos, hermanos, ¿no? Bueno, está bien, se las perdono. Pero casi todo el Salmo 119 habla de la Escritura. Le llama la ley de Dios, los decretos de Dios, los estatutos, ¿sí? Y como de 8 o 9 maneras diferentes llama a la Biblia. Y este libro, hermanos, toma una relevancia tal para nosotros, o debe tomarla, porque no es un libro común y corriente. El papel, la pasta, sí, pero el contenido, la esencia, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, fíjense el poder que tiene. Dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces entró la palabra de Dios y Dios habló, dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Esto es la palabra de Dios. Hay un poder creativo en la palabra de Dios. Hay un poder transformador en la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es nada más un mensaje que se lanzó, un concepto. No, detrás de todo eso, al que tiene fe, al que cree en que esto viene de Dios, ¿sí?, va a producir un efecto en su vida. Válgame la redundancia, va a producir vida. Y eso que antes no se podía, en donde estábamos impotentes, va a producir eficacia en nosotros. Y todo aquello que no podíamos discernir, que no entendíamos de nuestra propia persona, de otras personas, de la misma palabra, dice que va a producir algo. Va a cortar, a separar. Dice, y es más cortante que una espada, de ambos filos, de 2 filos. ¿Sí? Y va a penetrar. Su mensaje penetra en el corazón de los seres humanos. El profeta Ezequiel dice que hace un cambio en nosotros y nos quita el corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Y se penetra hasta lo más profundo del ser humano. Hasta los mismos tuétanos. Y lo que aquí se podría resultar un conflicto para muchos, y se va a discernir los pensamientos. Va a separar los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Entonces, este libro, fíjense, acompáñame a 2 de Timoteo. Capítulo 3. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y le está escribiendo acerca de él como un hijo de Dios, como un hombre de Dios, y de lo que le está legando, de lo que ya se consideraba en ese momento ya parte de la Escritura, aunque no estaba cerrado el canon. También déjame aclarar, el canon es cuando se cerró la Biblia y se determinó cuáles eran los libros inspirados por Dios. ¿Sí? Déjame darte antes de entrar esto un dato. Canon literalmente significa vara de medir. Es como midieron los libros que iban a quedar aquí insertados en la Biblia. Ya Johnny nos decía hace 8 días, la Biblia significa libro de libros. Es un libro de muchos libros, pero es un solo libro. ¿Sí? Entiéndanme. Y aunque son muchos libros, es uno solo. Y la relación que existe
en 1600 años que se escribió este libro, ¿sí?, lleva una misma línea conductual que habla de lo mismo el autor que escribió 1600 años antes y 1600 después. Todos apuntan a Cristo. O sea, no son diferentes. Tenemos que entender que todo tiene una inspiración más allá de la mente humana, de lo que pudiera ser. No se descarta la propia personalidad del escritor, pero es inspirado por alguien más. Entonces, canon significa vara de medir. Sería la pregunta. Yo creo que ya todos lo saben. ¿Está ya completa la Biblia? Sí. Canon es el término usado para describir el número completo de los libros de la Biblia. Tengan cuidado, porque va a haber algunos que van a decir que no. Y de ahí surgen muchas herejías y surgen muchas sectas falsas, queriendo decir incluso que la Biblia, a través de tantos años y de tantas traducciones, se ha perdido el sentido original y que esto ya no es cierto. Uno de ellos son los mormones los que dicen eso. Y entonces van a tener supuestamente otra revelación. ¿Sí? No, ya se cerró. El canon de la Biblia ya está completo, ya no hay nada que agregar ahí. Eso quiere decir que ya no hay revelación. Ahorita entramos al ratito a eso. Sí hay revelación, pero ya está la revelación completa aquí. ¿Sí? Así que canon significa vara de medir y se va a aplicar a aquellos libros que llenan los requisitos para ser reconocidos como de inspiración divina. Los libros canónicos tienen que llenar ese requisito de que son de inspiración divina. Por ejemplo, los que se dedican a esto, y aún nosotros, debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no querer agregar algo. A lo mejor no lo escribimos, pero lo podemos decir desde un púlpito en un estudio, de querer agregar algo, quitar algo de esto. Fíjate lo que dice Apocalipsis 22:18. Y lo puedes poner, Lili. Porque le podemos agregar. Apenas el lunes platicaba con una persona que fui a Cuernavaca de los excesos que hay. ¿Han escuchado entre esos excesos que hay en algunas congregaciones? Usan el término que hay que embriagarnos en el espíritu. Eso es agregarle a la Biblia. La Biblia no dice que hay que embriagarse en el espíritu. Y lo deducen cuando dice, si dice en la Biblia, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y ellos argumentan de ahí, así como el vino produce un efecto, también el espíritu, si nos embriagamos, va a producir un efecto, pero positivo. No es cierto. Dice Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y no solo en el libro profético de Revelación de Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si quitare también. En Jeremías 36, creo que es, el profeta Jeremías le dicta a su secretario Baruch, se ponga a escribir. Y después le lleva al rey Joacim lo que escribió. No dice ahí qué cosas escribió. Probablemente parte de los escritos que quedaron en el libro de Jeremías. Dice que cuando el rey lo empezó a oír, porque se lo leyeron, cortó los escritos de Jeremías y los quemó. No fue tanto problema para Jeremías, porque Dios le dijo, vuelve a escribir. Dice, y escribió lo mismo y aún le añadió otras cosas. ¿Saben qué le pasó a Joacim? Se convirtió en maldito por lo que hizo. Dios le decretó, dijo, nunca nadie más de tu
de tu descendencia se sentará en el trono. Y Joacín, es grave querer alterar esto, sacar herejías de aquí, decir lo que no dice aquí. Dios ya reveló, ya dijo, no podemos advertir. Así que nos advierte Apocalipsis contra el intento de quitar o añadir algo del contenido bíblico. Jeremías 36, si es del 20 al 32, lo pueden ver. Entonces ahora sí, estamos en, les había dicho, segunda de Timoteo 3, desde el verso 10, bueno, lo voy a leer para llegar hasta el 16 para tener el contexto. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, el consejo de Pablo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda, absolutamente toda la escritura la inspiró Dios. Es inspirada por Dios. Y estas escrituras, hermanos, no sé si les ha tocado conocer a alguien que aparentemente a los ojos humanos puede ser un ignorante, pero la escritura, quien sabe la escritura, es sabio. A mí me tocó escuchar un predicador que solo había estudiado hasta el segundo de primaria. Y era un hombre sumamente sabio. Muy sabio. Porque eso es lo que promete la escritura. Cuando alguien aprende desde su niñez o en su edad adulta acerca de la escritura, ¿sí?, y lleva a cabo en su vida esos preceptos, se va a notar una diferencia marcada entre lo que es la inteligencia y lo que es la sabiduría. Que no es lo mismo. ¿Sí? Hay gente muy inteligente, pero podemos ver en su inteligencia, a lo mejor tiene un matrimonio destrozado, tiene adicciones, tiene vicios, es infeliz, está vacío, se siente solo. Y muchos de esos bien inteligentes terminan suicidándose. Hay gente sabia, sencilla, quizás sin recursos económicos, pero con fe en Dios. Y esa gente confía más. Y se convierte en una gente sabia. Pero además de eso, aclara, dice, este libro nos hace salvos por lo que contiene. Porque este libro nos lleva a Jesús, que es el único autor de la salvación. Cuando creemos lo que está aquí plasmado, la inspiración divina de la Biblia, de la palabra de Dios, te voy a hacer una pregunta. ¿De verdad cuál es tu convicción acerca de este libro? ¿Qué tan convencido estás de que este libro está inspirado por Dios y que es la misma palabra de Dios hablada a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón? ¿De verdad lo crees que todo está inspirado por Dios? Yo he conocido cristianos de verdad y de años que siguen diciendo el libro de Jonás es una fábula. Eso no es cierto. Los conozco y no son pocos.
Son muchos que creen que Jonás fue una fábula. Ay, ¿cómo es posible que un pez se tragó? Tuvo 3 días y después lo vomitó en una playa. Decía la abuelita de un hermano, le preguntaban a ella, uno de estos así, ¿a usted cree eso? Dice, claro. ¿Y por qué lo cree? La Biblia lo dice. Y si dijera la Biblia que Jonás se tragó al pez, también lo creería. Porque la Biblia lo dice. Porque es una inspiración de parte de Dios. Y Dios nunca miente. Por eso mi pregunta sería para que tú reflexiones. ¿De verdad tu convicción acerca de este libro es que es un libro verdadero? Un libro que viene del mismo corazón de Dios para alcanzar salvación, sabiduría, para continuar en un camino recto, santo. ¿O nada más es un libro? Porque mira, a veces podemos tener quizás la convicción, pero hermano, muchos no lo abren, muchos no lo leen, muchos lo tienen en el librero. Por eso pregúntate tú, si tu convicción es que este libro es inspirado por Dios. Ayer ponía un ejemplo, se los voy a poner. Es una historia de un hombre. Era soldado. Y está enamorado, tiene su novia y ya tienen fecha de boda. Pero antes de que se casen, su país entra en guerra. Y al ser soldado lo reclutan y lo van a mandar a la guerra. Antes de ir a la guerra, como sabe que se va a separar un tiempo de su novia, su futura esposa, y no sabe si va a haber forma de comunicarse de donde esté a donde va a ir él con su novia, le empieza a escribir muchas cartas de amor. Le empieza a describir cuánto la ama. Y le dice, amor, voy a pelearme, voy a cuidar, voy a regresar por ti para casarnos. Espérame, pídele a Dios que me guarde, que me proteja. Y le declara todo su amor y le dice, pero le escribe muchas cartas. Y se las da y él se va a la guerra. Pasan tiempo. ¿Qué creen que hizo la novia que estaba enamorada de él? Diario leía sus cartas. Diario. Se las aprendió de memoria. Podía recitar lo que su novio le había escrito porque lo amaba y lo estaba esperando cuando él regresara de la guerra. Y cuando terminó la guerra, ella no sabía si estaba vivo o muerto. Y vinieron regresando todos los soldados y fue al puerto a esperar y llegó su novio. Y le dijo, mi amor, ¿viste mis cartas que te dejé? Y le empezó a recitar todas. Todos nosotros somos la novia de Cristo. Y nuestro Señor se fue a una guerra. Fue a prepararnos un lugar donde Él está para que nosotros estemos con Él. Y dijo, y voy a regresar por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y nos dejó la carta de amor más grande que puede existir. Aquí. ¿Qué tan enamorado estás del que va a ser tu esposo? ¿Qué tanto lees sus cartas? ¿Qué tanto te has aprendido de sus cartas? Por eso mi pregunta es, de verdad, y no me contestes, medítalo. ¿De verdad tienes convicción de lo que estamos diciendo acerca de este libro?
Este libro no contiene meramente la palabra, nada más así, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No sé si entienden la diferencia. No es nada más la palabra de Dios. Es la palabra de nuestro Dios. Esa es la convicción que debemos tener nosotros como una autoridad absoluta de este libro, ¿sí?, sobre nuestras vidas. O sea, ya no podemos hacer lo que querramos. No debemos hacer lo que querramos. Este libro determina una autoridad sobre mi vida, sobre lo que Dios dijo y sobre lo que yo tengo que hacer. Porque es mi Dios, es mi Señor, al que lo he recibido como no solo como mi Salvador, como mi Señor. Y si Él me determina algo a través de su palabra de lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero además no me deja en mis propios recursos, me da su poder para hacerlo. La Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o de un intelecto iluminado, sino que es directamente la inspiración de Dios para nosotros. Eso no lo pudo haber hecho un hombre. No lo pudo haber hecho un hombre. Es inspiración divina. Pero acompáñame a la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, primer capítulo. Déjame leerte desde el verso 16. Porque fíjate, va a introducir aquí Pedro dos cosas. Va a hablar acerca de la profecía, y que profecía sigue habiendo, y que de hecho este libro es un libro profético. Pero va a mezclar esto con su experiencia, y de ahí vamos a deducir o a sacar una enseñanza. Dice en el verso 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro fue un testigo ocular igual que Juan. Cuando dice Juan en sus cartas, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, de eso les hablamos. No es invención. Ellos fueron testigos, y Pedro también lo dice aquí. Pues cuando él, refiriéndose a Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se está refiriendo Pedro a ese momento glorioso que junto con Juan y Santiago fueron llevados al monte de la transfiguración, y allí vieron a Jesús que se transfiguró, y apareció Moisés y Elías junto con él. Pedro se está refiriendo a ese momento glorioso que él junto con otros dos apóstoles tuvieron la bendición de verlo. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y después fíjate cómo introduce esto. Tenemos también no solo el testimonio de ellos de lo que vieron, tenemos también la palabra profética, refiriéndose a la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero, dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y como esta es la palabra profética más segura, aún Pedro está narrando la experiencia que vivió, pero no está dándole más valor a la experiencia
el momento glorioso que él vio, le da más valor a la palabra profética. Porque se han dado cuenta que a veces nosotros queremos reforzar un argumento nuestro y sacamos a relucir nuestra experiencia. Hermano, pero yo fíjate que… Y sí, será muy bonita tu experiencia, pero esto es más seguro de lo que tú experimentaste. Qué bueno y te ayudo eso, pero no encuadra en esto. Podemos caer en herejías. Así que Pedro agrega que nada del mensaje de la Escritura nace de una opinión privada, ¿sí?, o particular del escritor, porque él está escribiendo estas cartas y está escribiendo de experiencias que vivió. Y que cada escritor que participó en escribir en la Biblia, él fue uno de ellos. ¿Saben por qué fue movido? No por su sentimiento, fue movido por la inspiración divina, por la inspiración de Dios. Digamos, literalmente fue llevado, conducido por Dios, por el Espíritu Santo. Aún Pedro está llamando más segura a la palabra que a las profecías. Por eso la misma Escritura dice, ¿sí?, y que haya profecía, dice, y en cuanto a la profecía dice, escúchenlo todo, analícenlo y retengan lo bueno, porque puede haber profecía en medio de nosotros, pero no todo viene de parte de Dios. Puede haber del sentimiento del que está profetizando. Por eso lo tenemos que pasar la profecía por el colador, que es la Biblia. Esta es la profecía que sí es segura, no la que diga cualquier hermano. Y no estoy queriendo reprimir la profecía, no. Pablo dice, yo quiero que profeticen, aún más que hablen en lenguas, que profeticen. No impidan, pero tenemos que analizar toda la profecía, hermanos, bajo la profecía más segura. ¿Sí? No está la experiencia, ninguna experiencia tiene más autoridad que la palabra de Dios. Otra pregunta para ustedes. ¿Creemos que la Biblia contiene todo lo que necesitamos para la salvación, para fe, para una vida de obediencia a Dios? Algún día pregunté en un estudio, les preguntaba, hermanos, ¿ustedes creen que la Biblia quiere demostrar la existencia de Dios? ¿Qué dices, Dani? ¿No? ¿No quiere demostrar la Biblia la existencia de Dios? Muy bien, ahora dime por qué no. Está bien la respuesta. La Biblia no quiere demostrar que Dios existe. No, nunca vamos a usar la Biblia y nunca vamos a encontrar a través de la Biblia que ella nos quiera convencer de que Dios existe. A ver, ya tiene la respuesta, ya echó a carburar. Porque yo creo que dice que en vez de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no decía en el principio Dios ya existía. Nos muestra pues cómo Él utiliza su poder, o ahí nos muestra cómo pues puede hacer sus milagros, pero no nos dice que Dios exista o algo así. Muy bien, no lo dijiste con las palabras que lo iba a decir, pero lo dijiste. La Biblia no quiere demostrar que Dios existe, da por hecho que Dios existe, hermanos. Así como decía Dani, no dice que en el principio existe. No, la Biblia ya se da como un hecho de que Dios existe. Y como Dios existe, bueno, este libro, ¿sí?, contiene todo. Ese plan que dice el libro de Efesios cuando escribe Pablo, que había un plan desde antes de la fundación del mundo, que Dios diseñó
por todo lo que iba a venir y todo lo que él sabía que iba a haber en su omnisciencia, desde antes de que se fundara el mundo, él ideó un plan de salvación que tenía que ver con su hijo, como el cordero inmolado que iba a ser para nosotros. Ya estaba diseñado de alguna manera. Y en la Biblia se redacta, se escribe, se plasma ese plan. Y en la persona de Jesús, después dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Y Juan en el capítulo 1, en el verso 14 dice, y ese verbo o esa palabra que estaba desde el principio con Dios, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y entonces ese plan de salvación está contenido aquí. Si lo leemos y lo leemos, vamos a encontrar todo eso. Este libro va a desarrollar o va a disparar la porción de fe que Dios nos ha regalado a cada quien. Porque no solo es creer, es creerle. Mucha gente sí cree en Dios, pero cuando tiene que hacer algo que Dios le pide, no le cree y duda y no lo hace porque le falta fe. Y este libro nos va a ayudar a desarrollar esa fe que necesitamos tanto para la salvación, para con nuestro caminar cristiano, para que tengamos una vida de obediencia a Dios. Así que para el creyente, la Biblia no la cuestionamos, la abrazamos, la creemos y la vivimos. La Biblia es nuestro libro, o debe ser nuestro libro de cabecera. Termino con esto y si hay algún comentario, alguna pregunta. La Biblia es completamente confiable. Está completa y basta para responder completamente a cualquier cosa que necesitemos conocer sobre la salvación eterna o la sabiduría, la práctica en torno a nuestras relaciones, la moral, el carácter, la conducta a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirve la Biblia. Sintámonos privilegiados, hermanos. Tenemos un Dios interesado en nosotros, que nos ha dejado un mapa que nos va a llevar de vuelta a Él. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Porque ese estudio no fue prédica, aunque parecía prédica. Dani es la más participativa, hermanos, le está ganando. Yo solo quería decir que a mí me asombra cómo en la Biblia, pues sí se podría decir, cualquiera que la lea podría decir que fue inspirada por Dios porque fueron personas de diferentes años y pasaron como 1000 años y todas coincidían, bueno, y todas creían, pues también estaban escribiendo de que iba a venir Jesús. Y por ejemplo, cuando estamos haciendo un grupo chiquito y ahora nos peleamos así, y pues ellos pasaron como 1000 años y tenían la misma opinión. Eso que dices, hija, que te asombra, dices, que te maravilla, se le llama un hilo conductual sobre una misma, bueno, sobre el mismo plan de salvación, sobre Dios y todo lo que Él quiere, lleva una secuencia que no cambia. Como decías, desde el autor más viejo de la Biblia al último. El último sí sabemos quién fue el que escribió, Apocalipsis. El Antiguo Testamento, algunos dicen que el libro más viejo es el de Job, pero no se sabe exactamente bien, ¿no? ¿Fue Job o fue el Pentateuco?
Y como nos decía hace 8 días Johnny, el Job a veces se le atribuye a Moisés y por allá. Sí es asombroso pues ver cómo es posible. Una vez, déjenme ver, ahorita te doy la palabra, Leti. Escuché un ejemplo que me gustó, o bueno, lo leí en un libro que tenía, que decía más o menos este ejemplo. Dice, para entender cómo se formó la Biblia. Darme cuenta que en este tiempo actual se le manda información a 40 personas de diferentes países que no se conocen para que escriban algo sobre un tema en particular. Nada más que con la diferencia de que estos 40 de la Biblia fueron todos inspirados por el Espíritu Santo. Se les pide así a ellos. Y que cuando juntan esas 40 personas o los escritos, es como un mapa que encaja perfectamente en cada posición para dar un total. Está completo. Pero no se conocen. Algunos sí se conocieron, algunos fueron contemporáneos. Pero así de asombrosa es la Biblia, ¿no? Gente que vivió 1600 años antes que el otro, coinciden en lo mismo, porque están inspirados por lo mismo. Leti. En Tito 1:9 le dice Pablo a Tito, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Le llama palabra fiel. Y vamos a encontrar después, vamos a ir entrando más todavía a temas ya en particular acerca de la palabra de Dios, de la Escritura, ¿sí? Porque el mismo Jesús les dijo a los fariseos, si ustedes creen, la vida eterna está en las Escrituras. Y no los desmintió, ahí está. Dice, pero ellas hablan de mí. Alguien dijo, no se puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, no se puede entender el Antiguo sin el Nuevo. Y todo el Antiguo apunta a Jesús. Y en el Nuevo se entiende de todo eso que habla. Cuando Jesús en el último capítulo del Evangelio de Lucas va con los caminantes de Maús, y después que se revela a ellos, bueno, antes de que se revele a ellos, les dice, ay, tardos para entender, no saben que toda la Escritura estaba ya profetizando acerca de mí, de las cosas que tenían que suceder. Toda. Y no es que cada versículo en particular de verdad diga algo de Jesús. Por eso yo mencionaba hace rato, bueno, sí, aunque toda la Escritura es inspirada por Dios, el rema es cuando un versículo se te va a revelar a ti de cómo apunta hacia algo que Dios te está permitiendo a ti entender. Y eso a todos nos sucede de una u otra manera. Y un día leyendo Isaías 35, creo que es verso 4 y 5, empieza a decir Isaías, digan a los de corazón opacado, he aquí su Dios viene con retribución, vendrá él mismo y os salvará. Entonces yo estaba recién convertido cuando dije, a ver, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién vino y nos salvó? Jesús. Entonces, porque todavía luchaba yo con que Jesús fuera Dios. Entonces es cierto lo que dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, y dice aquí Isaías también que es Dios el que va a venir, pero el que vino es Jesús. Y si dice que es Dios es porque Jesús es Dios. A eso más o menos se le llama un rema. A ti de repente se te ilumina el mundo y entiendes una verdad, a lo mejor en un versículo que a lo mejor otros no han entendido, pero está en la Escritura. Tiene que ver con la inspiración de Dios. ¿Oramos?
Una vez más, Señor, nuestra gratitud a ti. Deja, Señor, que nuestro corazón se deleite en tu palabra. Y así como ella misma nos recuerda, esta es más deseable que el oro, que sea más dulce que la miel, que nuestra delicia sea meditar en ella de noche y de día, que no se aparte nunca de nosotros este libro. Gracias, gracias Dios por habernos dado tu palabra, la profecía más segura, la inspiración que va a ayudarnos a ser mejores para ti. En el nombre de Jesús.